Hoy platicaremos acerca de la fisiopatología del trastorno hipofisiario. Pero debido a que la hipófisis está muy relacionada con el sistema de la conciencia a nivel neurológico, hablaremos primeramente un poco de la conciencia para poder explicarse cuál es el comportamiento de una persona que tiene algún trastorno endocrinológico, como lo es el problema de hipófisis, es decir, cuando hay un exceso de producción de hormonas o cuando hay una disminución de hormonas hipofisiarias. Bien, comenzaremos primeramente por hablar un poco sobre la conciencia. Bueno, ¿qué cosa es la conciencia? La conciencia se refiere a tener conocimiento de algo del exterior o del interior. Conocimiento de algo que está afuera, que existe, y nosotros tenemos que tener el conocimiento de ello. ¿Por qué es importante y cómo comienza? Bueno, el conocimiento de algo comienza en nuestro caso por la información de los receptores externos e internos. Los receptores internos son los que nos hablan o nos dicen cómo está, por ejemplo, la función de nuestras articulaciones y que nos hace conscientes si tenemos un brazo doblado o extendido, por ejemplo. O bien, de receptores externos como los órganos de los sentidos, que está constantemente proveyendo información al sistema nervioso de la situación que está en el exterior del organismo. La vista, el oído, son ejemplos. El ser humano, por ejemplo, es un ser visual y la mayor parte de la información que recibe es de los ojos, por ejemplo. El tener conocimiento de algo exterior va a tener relación con el que podamos discernir, que podamos diferenciar una cosa de la otra, que podamos planear las cosas o recordarlas con las diferentes fases del recuerdo, de la memoria a corto y a largo plazo. Por la capacidad de atender, de colocar nuestra atención en un punto y ser capaces de discernir de los demás elementos que están llegando a nuestro sistema nervioso, así como también del de comparar las cosas para poder en un momento dado, por ejemplo, saber cómo estaba o cómo está o cómo estará. Los fenómenos entonces tienen que ver con la conciencia que en ocasiones hablamos de un aspecto filosófico, tener conciencia, qué es lo que es justo y lo que es injusto, qué es lo que nos establecen nuestros símbolos. Bueno, la conciencia, hay grados de ella. La conciencia se puede ver simple y sencillamente en la vigilia intensa, por ejemplo, cuando estamos despiertos. Aparentemente existe una gran información que podemos acumular y manejar durante el día. En cambio, en el sueño profundo, aparentemente nos separamos de esa realidad. Sin embargo, seguimos teniendo conciencia. Si en un momento dado nos recordamos un horario o nos lo aprendemos de memoria, nosotros solos volvemos a despertar. Entonces, las conductas propositivas, por ejemplo, las que la sociedad clasifica como propositivas, requieren de la conciencia. Para una persona, el asesinar a otra puede ser un acto heroico. Para otros puede ser simplemente un acto de cobardía que merece el castigo. La conciencia, pues, es un aspecto de la vida. Pero ¿qué parte del sistema nervioso tiene que ver con la conciencia? Bueno, pues depende básicamente de la sustancia reticular activante, la corteza cerebral. Estas dos partes del sistema nervioso están trabajando constantemente para mantener, y se ha demostrado, mantener el estado de conciencia del individuo. Entonces Mogum, desde 1949, junto con un electrofisiólogo, nos habló de la importancia que tiene la sustancia reticular. Cómo tiene varias funciones la sustancia reticular en la conciencia. Tiene una función editora, es decir, podemos escuchar, aprender las cosas y luego colocarlas en cierto orden para que tengan sentido lógico. E inclusive podemos agregar o disminuir la información que llegó a nuestros sentidos. Editamos, así como hacemos que un dibujo cambie y le pongamos algo más o algo menos, así la conciencia tiene esa capacidad. La atención es otro elemento que ya comentamos, la voluntad, la volición, el que tú tengas
voluntad de hacer las cosas también tiene que ver con esta parte de la conciencia en la sustancia reticular, ese estímulo de la sustancia reticular. Y obviamente habíamos visto con el sueño y también con funciones motoras. Todo elemento, todo el movimiento, ¿verdad?, que haya siempre tiene que ver una relación con el estado de conciencia. Se ha visto y está totalmente demostrado que hay una parte del sistema nervioso que es la sustancia reticular, que una lesión de la sustancia reticular produce sueño, es decir, el individuo se aleja, y que tiene propiedades esta sustancia de recibir impulsos sin emitir, actúa como transmisor simple y emite impulsos sin recibir. Esta sustancia reticular se activa con la corteza cerebral. Es semejante al despertar o fijar la atención. La conciencia disminuye cuando hay falta de oxígeno, porque las neuronas requieren oxígeno y glucosa para que puedan trabajar de manera permanente, de manera constante. Otra cosa importante es la disminución de la glucosa. La glucosa es el elemento principal, el combustible principal de las neuronas. Así que si una neurona o un grupo de neuronas no recibe suficiente glucosa, suficiente hipoxia, va a tener tendencia a tener un estado de coma, un estado de sueño, y eso trae como consecuencia que tengan una influencia despertadora, el que nosotros en un momento dado tengamos controlados estos dos elementos, la glucosa y la hipoxia. Finalmente, los anestésicos pueden bloquear esta influencia despertadora y hacer que el individuo quede profundamente dormido, como cuando recibimos anestesia, que nos separan totalmente de las cosas. Es interesante hacer ver que la anestesia, si puede ser superficial, es capaz de provocar al individuo elementos que permitan sacar la verdad, por ejemplo. Bajo unos efectos, algún tipo de anestésicos, la persona dice muchas cosas que reprime, que contiene de manera voluntaria en su sistema nervioso, en su conciencia. Entonces así vemos pues que la conciencia es un elemento importante que está ubicada sobre todo en la sustancia reticular. Aquí vemos que es la sustancia reticular, vemos que es un elemento que va desde el hipotálamo, mesencéfalo, puente de Barolio y bulbo raquídeo. Aquí están ubicadas las neuronas. Todas estas neuronas está totalmente demostrado que tienen que ver con la entrada de impulsos desde aquí a la corteza cerebral, y de la corteza cerebral va a haber un estímulo recíproco hacia el sistema reticular activante. Así que los impulsos visuales, impulsos auditivos y los demás impulsos que mencionamos pasan a través del sistema reticular, a través del hipotálamo y parte del tálamo para irse hacia la corteza y hacerse conscientes. Aquí vemos esta parte importante de la sustancia reticular, donde está ubicada, y su relación, por ejemplo, con lesiones de los cuerpos mamilares, de las áreas hipotalámicas laterales, cómo pueden producir en el individuo una cantidad enorme de sueño. Y el sueño, por cierto, es un elemento importante a comentar. Si la persona no duerme, no se repara sus tejidos. Ahí entra la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento se libera durante el sueño. Al sueño se le ha estudiado de manera muy importante a través del electroencefalograma, y podemos ver cómo se registran cambios en los impulsos eléctricos. ¿Pero qué es el electroencefalograma? Bueno, es la reproducción o el registro, mejor dicho, de la actividad eléctrica del cerebro. Aquí, por ejemplo, podemos ver si colocamos unos receptores a nivel del sistema occipital, vamos a ver este tipo de lectura. Simplemente cuando cerramos los ojos vemos este otro tipo. Es decir, son neuronas que descargan de manera diferente dependiendo del estado de vigilia o de sueño de la persona. Simplemente con que cerremos los ojos vemos que las ondas son diferentes a cuando estamos plenamente despiertos. Esto es un ejemplo de cómo está demostrado que el sueño tiene que ver con el sistema reticular activante, tiene que ver con la conciencia. Bien, platicaremos un poco acerca de la hipófisis para terminar. La enfermedad de la hipófisis puede producir, por ejemplo, gigantismo. Aquí vemos un sujeto de talla común y una persona que tiene gigantismo. Esta persona que tiene gigantismo se caracteriza porque los núcleos del crecimiento que
se afectaron debido a un exceso de hormona del crecimiento fue antes de que esta persona se haya desarrollado plenamente. Pero al llegar la hormona del crecimiento en exageración, sus huesos crecen a lo largo y la talla del sujeto se va muy arriba del resto de la normalidad. Esto es un ejemplo de gigantismo, que es diferente a la acromegalia. Entonces, en el gigantismo lo que existe es que esta cantidad excesiva de hormona se dio precisamente cuando el individuo aún era joven y hizo que los núcleos de crecimiento de sus extremidades se comenzasen a desarrollar. Este es el gigantismo. Y aquí podemos ver ahora la acromegalia. Aquí en la acromegalia podemos apreciar cosas interesantes. Por ejemplo, el individuo tiene crecida el maxilar inferior, la nariz, los labios. Tiene crecidas las extremidades, de ahí su nombre acromegalia. Tiene crecidas las extremidades inferiores, pies grandes, manos grandes, ¿verdad? Podemos apreciar la cantidad de hueso que se produce en exceso debido a la hormona del crecimiento. Y aquí podemos ver inclusive cómo hay una hiperostosis de las vértebras, en este caso las vértebras de la columna vertebral, y vamos a apreciar así como si fueran raigones de hueso que se producen debido al exceso de hormona del crecimiento. En este caso, el problema de la hormona del crecimiento fue ya después de que se habían madurado los diferentes sistemas de maduración de los cartílagos de la articulación. Entonces, en este caso, cuando viene un tumor, por ejemplo, de la silla turca y se genera exceso de hormona de crecimiento, entonces se crecen las extremidades, como podemos ver aquí, y eso se llama acromegalia. Acro se refiere a lo distal y megalos, crecimiento. Crecen las porciones distales, los pies, las manos, las extremidades, por ejemplo, el maxilar, la nariz, y eso nos da el perfecto cuadro de una acromegalia. Y por si fuera poco, aquí podemos inclusive ver una radiografía de este individuo, cómo tiene un tumor acá, que fácilmente se puede notar la alteración de la silla turca, que es donde está descansando la hipófisis. Entonces aquí es el rayos X de un cráneo con acromegalia, el crecimiento de la silla turca, con protuberancia del hueso occipital, de los huesos craneales y agrandamiento de los senos paranasales, estas porciones como huecos. Y también podemos apreciar cómo existe una alteración importante de los huesos de la extremidad, lo que trae como consecuencia que el sujeto batalle para caminar. Para comenzar, sus zapatos son extremadamente grandes y ese tipo de calzado generalmente no existe, tiene que reacomodarse, rediseñarse, y como no existe en el mercado, es fácilmente que el individuo padezca problemas ortopédicos, tenga problemas al caminar. Ya vimos el gigantismo y la acromegalia. Hoy vamos a ver otra importante enfermedad que se produce cuando hay un trastorno de la hipófisis. Se llama síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan se da en la siguiente situación. Una mujer, después de que tiene su parto, tiene hemorragia importante. Eso hace que caiga la presión arterial. Si pierde su volumen, se cae la presión arterial. Lo que trae como consecuencia que mientras una mujer está normal, no hay problema, no hay embarazo, la hipófisis está normal. Pero cuando hay embarazo, hay crecimiento de la glándula hipófisis en todos los embarazos. Pero ¿qué pasa si baja la presión? Entonces hay una trombosis y una lesión de la hipófisis que trae como consecuencia, después de que nace el bebé, una deficiencia de prolactina, falta de lactación. Es el primer signo posparto de un síndrome de Sheehan. Y también vemos la deficiencia de hormona adenocorticotrófica, donde podemos apreciar lesión de la corteza suprarrenal de manera importante, ya que la hormona adenocorticotrófica es deficiente. Y entonces la glándula se hace pequeña y trae por consecuencia disminución de las hormonas de la corteza suprarrenal. Hay pérdida del vello púbico y del vello axilar, hay astenia y hay hipoglicemia. Este es un ejemplo de lo que puede producir la deficiencia de ACTH debido a una lesión de la hipófisis después del parto. Y aquí vemos también una insuficiencia gonadal, que también se llama amenorrea. Las mujeres dejan de reglar, dejan de tener ciclos menstruales normales después de que tienen el síndrome de Sheehan.
entonces trae como consecuencia que haya amenorrea. Obviamente ya no va a haber posibilidad de tener otro parto. También va a haber deficiencia de la hormona tirotrofina, que es la que alimenta a la glándula tiroides, y va a haber hipotiroidismo. Y también deficiencia de la hormona melanotrofina, lo que trae como consecuencia una palidez fuera de proporción a una anemia. Esta es la característica del síndrome de Sheehan, que se produce repitiendo debido a una hemorragia posparto, con una caída de la presión y con una lesión ante una hipófisis hiperplásica debido al embarazo. Al bajar la presión se produce una necrosis hemorrágica con todas estas deficiencias hormonales antes referidas. Bien, continuando. Pero ¿qué va a pasar entonces? ¿Cómo hay otro ejemplo en el cual podemos apreciar una lesión de la hipófisis? Este es el famoso problema que sufren algunas mujeres que se conoce, tienen ahora emaciación, una anorexia nerviosa. Se ha demostrado que hay una aversión psicogénica al alimento. Hay una alteración de la imagen corporal. La persona se ve muy gorda, se siente muy gorda, lo que trae como consecuencia que esa alteración de la imagen corporal la haga ver ante el espejo muy gorda, y eso trae como consecuencia que ya no quiera comer. Al ya no comer va a haber varias consecuencias. Uno, va a bajar el nivel de metabolismo basal. La cantidad de oxígeno que va a necesitar para su desarrollo va a disminuir, el metabolismo basal. La cantidad de yodo radioactivo va a estar por abajito de lo normal. Va a haber disminución del crecimiento púbico y axilar, de las axilas y del pubis. Va a haber elementos nitrogenados bajos si le tomamos una muestra sanguínea, porque a haber poca cantidad de proteína, la urea y la creatinina van a disminuir. Va a haber también, debido a la influencia hipofisiaria, una disminución de las hormonas gonadotrofinas, lo que va a traer como consecuencia amenorrea, ya no va a arreglar la persona. Pero si valoramos la cantidad de hidroxicorticoides procedentes de la suprarrenal, es factible que estén normales. Va a haber una extrema inasiación. La vemos a la persona inclusive que va a requerir de psicoterapia, que va a requerir de intubación o de alimentación por vía nasogástrica para impedir que fallezca la persona. Este es el cuadro clásico y que tiene que ver obviamente con un trastorno hipofisiario que está dando la anorexia nerviosa. Bueno, entonces ya está demostrado que la hipófisis va a provocar cambios en el organismo. Esto se llama hipopituitarismo. Bueno, aquí vamos a ver rápidamente los elementos que hay en la mujer y en el hombre. En la mujer va a haber, y en el hombre va a haber formación de arrugas, va a tener la cara hinchada, mixedematosa, va a haber palidez, porque ya dijimos que disminuye la hormona de los estimulantes de los melanocitos, va a haber pérdida del vello axilar, ya que disminuyen las gonadotrofinas, va a haber atrofia de las mamas en las mujeres, las mamas se hacen pequeñas, va a disminuir la presión arterial en los dos individuos, en ambos sexos, va a bajar los niveles de azúcar, va a haber pérdida del vello púbico, va a haber región genital, ¿verdad?, lampiña. Va a haber también atrofia genital y gonadal. Los testículos son pequeños en el varón debido a la falta de la hormona. También va a ser en la mujer la amenorrea. Va a haber disminución en el varón de la potencia sexual, o sea, va a haber una disfunción eréctil y va a haber aspermia, es decir, falta de formación en este caso, de espermatozoides. Bueno, también va a haber fatiga, va a haber musculatura flácida, va a haber un variable grado de inanición. En la mujer es producido por un infarto de hipofisiario, por un tumor destructivo o por un tumor de tipo granuloma. No pasa en el varón, ¿verdad? Un tumor, un granuloma, un trauma inclusive y una tumoración destructiva de la glándula hipófisis. Ya para finalizar, recordemos de nuevo las partes que tienen que ver o las cosas que puede producir un trastorno de la hipófisis. Aquí vemos primeramente a la glándula hipófisis y las deficiencias de gonadotrofinas en el varón, en la mujer, ¿verdad?, adulta, lo que causa obviamente disminución de espermatozoides en el varón y disminución de la libido y falta de menstruación en la mujer. Disminución de la tiroides, como ya habíamos dicho, disminución de las hormonas suprarrenales debido a la falta de ACTH y palidez.
también va a haber disminución de la hormona somatotrófica, lo que va a traer un enanismo, pérdida de la musculatura, ¿verdad? Y va a tener tendencia a disminuir el azúcar. Finalmente viene el panhipopituitarismo. Pan significa todo, o sea, todo. La hipófisis está dañada. Entonces, aquí vemos lo mismo, algo muy parecido. Deficiencia de todas las hormonas, sin excepción, ¿verdad? Ocasionalmente es causado por un traumatismo, un golpe en la cabeza que rompa la silla turca, que la dañe, un craniofaringioma, que es un tumor, ¿verdad? O un tumor posquirúrgico. Esto puede generar, pues, un trastorno de hipófisis de manera importante. Ya para finalizar, tenemos entonces que en una lesión leve de la glándula hipófisis es factible que se presente algunas hormonas normales, pero las hormonas de la reproducción siempre van a estar afectadas, sobre todo en el varón y en la mujer. O sea, va a haber disminución de esto, pero la lesión es poca, no es muy grande, ¿verdad? Y eso va a traer como consecuencia que la tiroides puede estar normal, su ACTH es normal, las hormonas de la piel, o sea, los melanocitos están normal. También puede ser moderada la lesión y también puede haber entonces mayor lesión o mayor lesión de la producción de hormonas y finalmente disminución parcial de estas hormonas como son la ACTH, la hormona estimulante de los melanocitos y la hormona del crecimiento. Así que estas personas van a tener un crecimiento normal, un desarrollo, a pesar de tener estos problemas, sí va a haber como consecuencia deficiencia de gonadotrofinas. Va a haber disminución de la libido en el hombre y la mujer, va a haber amenorrea en la mujer, va a haber aspermia o hipoaspermia en el adulto. Entonces vean ustedes cómo la hipófisis tiene que ver con elementos importantes que ya habíamos dicho, que están en el hipotálamo, y también tiene que ver con la imagen que percibe el individuo de sí mismo. ¿Quién soy? ¿Cómo me veo? ¿Qué sentimientos puedo generar? Un sentimiento de frustración, un sentimiento de depresión, de exaltación inclusive. Al verse alto, la persona cree que se ve muy bien. Así que con ello cerramos esta clase que es muy importante sobre la hipófisis.